Two, one. Bienvenidos estudiantes a este video didáctico donde exploraremos las profundidades de la emblemática obra Los cuentos de la selva del escritor Horacio Quiroga. Horacio Quiroga, pues es uno de los máximos exponentes de, del naturalismo literario en Latinoamérica. Pues Quiroga supo capturar con una prosa cruda y pues precisa pues, la esencia misma de la selva y de la vida en la selva, de esta gente que habita allí en sus vastas regiones naturales. Pues a través de sus cuentos, pues Horacio nos sumerge en un mundo mágico y cautivador, pero que a su vez también es crudo y desgarrador, donde pues la naturaleza impone su ley, impone su poderío. Publicada en 1918, esta antología de relatos breves nos regala joyas literarias como el conmovedor cuento La tortuga gigante, la pieza que ha trascendido en el tiempo y las fronteras para convertirse en una obra imprescindible de la literatura latinoamericana. En La Tortuga Gigante, Quiroga nos narra la historia de un hombre enfermo, pues que encuentra la cura en la selva, pero a su vez también encuentra una amistad inesperada con una tortuga que termina pues salvándole la vida en un viaje épico. Un relato cautivador que nos invita a reflexionar sobre la gratitud, la compasión y el vínculo entre el hombre y la naturaleza. A través de esta obra maestra y de toda la narrativa de Quiroga, se nos invita a meditar sobre la condición humana, nuestro lugar en el mundo natural y los valores éticos y morales que deben guiar nuestras acciones en armonía con el entorno que nos rodea. En este video, pues nos propondremos enseñarles a ustedes a analizar a fondo el cuento, pues La Tortuga Gigante, descubriendo todos los matices, simbolismos y enseñanzas que Quiroga plasmó en sus palabras. Nuestro objetivo es brindarles las herramientas necesarias para que puedan apreciar y disfrutar aún más esta magnífica obra literaria. Comenzaremos por presentar un modelo estructurado y sólido para el análisis literario, que podrán aplicar no solo a este cuento, sino también a otras obras narrativas. Este modelo les permitirá desdeñar los elementos claves del relato, como la estructura narrativa, la caracterización de los personajes, la ambientación, los temas y mensajes y los recursos estilísticos empleados por el autor. Ahora empezaremos con el análisis. Eh, de la obra y el cuento que analizaremos, es momento de conocer el modelo que utilizaremos para realizar un análisis profundo y enriquecedor. Pues existe una gran variedad de modelos y aproximaciones para el análisis literario, pero en esta ocasión nosotros emplearemos el enfoque del análisis estructural propuesto por el teórico francés Roland Barthes. Este modelo nos permite descomponer y examinar detenidamente los diferentes niveles o estratos que conforman una obra narrativa. Veamos cuáles son estos niveles. En primer lugar, tenemos el nivel de las funciones, que son pues los elementos fundamentales de la acción narrativa, las unidades mínimas que componen la trama y el argumento de la historia. Luego está el nivel de las acciones, que son las grandes partes o secuencias de la trama, formadas por agrupaciones de funciones relacionadas entre sí. El siguiente nivel es el de la narración, que se refiere a la forma en que se cuenta la historia, incluyendo aspectos como el punto de vista, el manejo del tiempo y el espacio, y los recursos estilísticos empleados por el autor. Finalmente tenemos el nivel de los personajes, donde analizaremos a profundidad su caracterización, sus motivaciones, su evolución a lo largo de la historia y su importancia dentro de la trama. Aplicaremos este modelo al cuento, pues La Tortuga Gigante, desmenuzando cada uno de estos niveles y extrayendo el máximo significado y las enseñanzas que Quiroga plasmó en su obra. Por ejemplo, en el nivel de las funciones identificaremos los momentos claves que impulsan la acción, como el hecho de que el hombre enferme y deba ir a la selva a curarse. En cuanto al nivel de las acciones, podríamos pues dividir el cuento en grandes partes, como la enfermedad en primer lugar y el viaje a la selva, seguido del encuentro con la tortuga y por último pues el épico viaje de regreso a la ciudad.
En el nivel de la narración, analizaremos recursos como la prosa descriptiva de Quiroga para retratar la selva, el manejo del tiempo y los saltos temporales y el punto de vista narrativo empleado. Y por supuesto, pues profundizaremos en la caracterización y el simbolismo de los personajes principales, el hombre enfermo y la tortuga gigante, explorando su vínculo y lo que cada uno representa. Este modelo estructural de Barthes nos brindará una metodología sólida y completa, pues para desentrañar los aspectos fundamentales del cuento y apreciar pues la maestría narrativa del autor uruguayo. Ahora vamos a las actividades prácticas. Como primero tenemos, bueno, ahora hemos visto cómo aplicar el modelo de análisis estructural al cuento de Quiroga. Es momento de poner algunas actividades para que puedan poner en práctica lo aprendido. La primera actividad consiste en realizar una lectura atenta y detenida del cuento, tomando notas y anotaciones sobre pues, elementos claves que vayan identificando en cada uno de los niveles del análisis. Es decir, deben subrayar o resaltar en el texto las funciones narrativas fundamentales, las divisiones en acciones o secuencias de la trama, los recursos estilísticos y descriptivos empleados por el narrador y los detalles relevantes sobre la caracterización de los personajes principales. Pues una vez realizada esta primera lectura analítica, se le recomendaría pues elaborar un esquema visual o un mapa conceptual, donde pues organicen todas sus anotaciones y observaciones sobre los distintos niveles del análisis estructural. Esa herramienta gráfica les permitirá tener una visión global y ordenada de los elementos claves del cuento, facilitando su comprensión y el establecimiento de conexiones entre los diferentes componentes narrativos. La siguiente actividad sería redactar un ensayo analítico sobre el cuento, La Tortuga Gigante, pues donde puedan plasmar de manera clara y fundamentada su análisis, empleando el modelo estructural que hemos aprendido. En este ensayo deberán presentar su interacción sobre el argumento, los personajes, los recursos narrativos utilizados por Quiroga y, lo más importante, el significado profundo y las enseñanzas que nos transmite este relato a través de sus distintos niveles simbólicos. Otra actividad pues muy enriquecedora sería organizar discusiones en pequeños grupos dentro del salón, donde pues puedan compartir e intercambiar sus distintas perspectivas y hallazgos del análisis. Estas discusiones grupales permitirán que profundicen aún más la comprensión del cuento, al confrontar sus interpretaciones y de extrañar nuevos matices y simbolismos que quizás pasaron por alto en su primer análisis individual. Pueden debatir sobre los temas centrales abordados, como la relación del hombre con la naturaleza, la compasión, la gratitud. También pueden ahondar en la caracterización pues, psicológica de los protagonistas, tanto de la tortuga como del hombre, y pues lo que cada uno podría representar alegóricamente. Incluso podrían analizar cómo los recursos estilísticos y narrativos empleados por Quiroga contribuyen a reforzar los mensajes y las enseñanzas que nos deja esta historia. Pues una última actividad muy creativa sería la elaboración sí, de materiales visuales como lo puede ser una infografía o un collage o incluso pequeñas representaciones artísticas que sinteticen y plasmen pues gráficamente su análisis del cuento. Esa actividad les permitirá expresar su comprensión de la obra de manera más libre y artística, además de poner a prueba su capacidad de síntesis y de transmitir ideas complejas a través de medios visuales. Lo más importante es que, pues, independientemente de la actividad que elijan, pues se tiene que recordar que el análisis literario es un proceso continuo que requiere relecturas constantes, y una revisión permanente de nuestras interpretaciones a medida que profundizamos en la obra. Cada vez que regresen al texto con nuevos conocimientos y perspectivas, descubrirán capas adicionales de significado que los llevarán a apreciar aún más la maestría literaria de Quiroga y los valiosos mensajes que nos transmite a través de sus cautivadoras narraciones.
Ahora hemos llegado al final de nuestro recorrido por el fascinante mundo del análisis literario aplicado a la obra Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga. A lo largo pues de este video hemos aprendido un método, un modelo sólido y estructurado, que es el análisis estructural de Roland Barthes, que nos permitió descomponer y examinar a profundidad los diferentes niveles y estratos que conforman el relato de la tortuga gigante. Analizamos las funciones narrativas fundamentales, las grandes acciones o secuencias de la trama, los recursos estilísticos y el manejo del tiempo y el espacio por parte del narrador, así como la caracterización psicológica y simbólica de los personajes principales. Pero no solo eso, también propusimos una serie de actividades, pues prácticas que les permitirán poner en práctica lo aprendido y seguir profundizando en la comprensión de esta magnífica obra. Desde lecturas analíticas como toma de notas hasta la elaboración de esquemas visuales, ensayos interpretativos, discusiones grupales y la creación de materiales artísticos, todas estas actividades buscan fomentar sus habilidades de análisis crítico y su capacidad de extraer el máximo significado de las obras literarias. También invitamos a recordar que el análisis literario pues es un proceso continuo y enriquecedor. Cada vez que regresen pues al texto con nuevas herramientas y perspectivas, descubrirán así capas adicionales de significado que pues los llevarán a apreciar más aún esta maestría narrativa de Horacio Quiroga y los valiosos mensajes que nos transmite a través de sus relatos, a través de sus cuentos. Así que los invitamos a explorar no solo La Tortuga Gigante, sino también el resto de cuentos de la selva y otras obras del autor, aplicando lo que hemos aprendido en este video. Acuérdense en el cautivador mundo de Quiroga y adéntrense en el cautivador mundo de Quiroga y descubran las enseñanzas que nos deja sobre la naturaleza humana y nuestra relación con el entorno natural. Y ya por último, pues resaltar que el análisis literario es una herramienta poderosa que nos permite disfrutar y comprender a un nivel más profundo las grandes obras de la literatura. Así que no duden en aprovechar pues al máximo esta valiosa oportunidad de crecimiento personal e intelectual. Muchas gracias. Esperamos que haya sido de su total entendimiento y puedan disfrutar de este análisis literario. Muchas gracias.